El capitán Jake Morrison se paró en el puente del USS Intrepid y miró el mensaje en su pantalla. Las palabras le hicieron sentir un peso en el estómago. El Consejo Galáctico quería que fuera a Nexus Prime de inmediato. Esta no era una solicitud normal. Era una llamada de emergencia. El comandante Hayes fió rumbo a Nexus Prime. Jake le dijo a su segunda al mando, Lisa Hayes era una buena oficial. Había estado con él durante 5 años. Sabía cuando algo andaba mal. Señor, ¿qué quiere el consejo?, preguntó Lisa. Su voz era tranquila, pero Jake pudo ver preocupación en sus ojos. Quieren hablar sobre nuestras colonias en el borde exterior. Jake dijo que no le había contado sobre el tono enojado del mensaje. No le había contado sobre las amenazas ocultas en las palabras formales. La nave saltó a una velocidad superior a la de la luz. Jake fue a su camarote y leyó el mensaje completo de nuevo. Los zafirianos estaban enojados. El colectivo Bor estaba enojado. Incluso los atéreos estaban molestos. Todas las grandes razas alienígenas querían que los humanos abandonaran el espacio. Afirmaban que Jake lo había visto venir. Los humanos estaban creciendo rápidamente en el espacio. Construyeron colonias en mundos vacíos. Minaban asteroides que nadie más quería. Comerciaban con pequeños grupos alienígenas, pero a las grandes potencias no les gustó esto. Querían que los humanos siguieran siendo pequeños y débiles. 3 días después, el Intrepid llegó a Nexus Prime. La estación espacial era enorme. Flotaba en el espacio vacío entre 3 sistemas estelares. Naves de 100 mundos diferentes atracaron allí. Jake había estado allí antes, pero nunca para algo como esto. Capitán, estamos recibiendo instrucciones de aterrizaje, dijo Amy Foster, de la estación de comunicaciones. Era joven, pero muy buena en su trabajo. Quieren que vayas a la cámara principal del consejo en 2 horas. Jake asintió. Fue a su camarote y se puso su mejor uniforme. La tela azul estaba limpia y planchada. Los botones dorados brillaban. Si iba a representar a toda la humanidad, se vería bien haciéndolo. Danny Rodríguez, el ingeniero jefe, lo recibió en la bahía del transbordador. Capitán, hice comprobaciones completas de todos nuestros sistemas. Todo funciona perfectamente. Quizás demasiado perfecto. ¿A qué te refieres?, preguntó Jake. Los motores funcionan con más suavidad de la que deberían. Los niveles de potencia son más altos de lo normal. Es como si la nave quisiera. Mejor, dijo Danny. Parecía confundido. Nunca había visto nada igual. Jake no tuvo tiempo de pensar en ello. Llevó a Amy y a Lisa consigo a la estación. Los pasillos de Nexus Prime eran anchos y altos. Extraterrestres de todas las formas y tamaños pasaban junto a ellos. Algunos parecían insectos gigantes, otros estaban hechos de cristal viviente. Algunos parecían estar hechos de pura energía. La cámara del consejo era enorme. Adán podría albergar a 1000 seres hoy. Estaba llena. Jake vio a los altos y orgullosos zapirianos con su piel y antebrazos rojos. Sus guerreros llevaban armaduras que parecían capaces de detener rayos láser. El colectivo Bord permanecía unido como un bosque de gemas vivientes. Sus cuerpos emitían suaves sonidos musicales al moverse. Los atéreos flotaban en el aire. Sus cuerpos eran tan delgados que parecían fantasmas. En el centro de la cámara estaba sentado el árbitro galáctico. Este ser era más antiguo que cualquier civilización de la galaxia. Su especie había estado viajando por las estrellas cuando los humanos aún vivían en cuevas. Parecía un árbol hecho de metal plateado, pero Jake sabía que estaba vivo y muy inteligente. Capitán Morrison de la Tierra, dijo el inquisidor. Su voz sonaba como el viento entre las hojas. Te presentas ante este consejo para responder por las acciones de la humanidad. El almirante Questar de los Zapiranos se puso de pie. Medía 2,4 metros y su armadura lo hacía parecer aún más grande. Los humanos han tomado 17 mundos en el borde exterior. Estos mundos pertenecen al Imperio Cepiriano por derecho de reclamo antiguo. Nos asentamos en mundos vacíos. Jake dijo que su voz era tranquila y firme. No encontramos a nadie viviendo allí. No encontramos marcas ni signos de propiedad. Silencio. Quexar rugió. Tu especie se propaga como una enfermedad. Tomas lo que quieres y lo llamas tuyo. No tienes respeto por quienes gobernaron la galaxia incluso antes de que nacieras. El portavoz del colectivo Bord hizo sonidos como cristales cantores. El traductor de Amy convirtió la música en palabras.
Los humanos excavan en lugares sagrados. Toman cristales que han crecido durante 1.000.000 de años. Rompen la armonía que ha existido desde el principio de los tiempos. Seguimos todas las leyes mineras. Lisa dijo que revisamos la base de datos galáctica. Esos asteroides estaban marcados como libres para que cualquier especie los use. Tus leyes no significan nada. El cristal cantado. Algunas cosas son sagradas más allá de tu comprensión. El susurro ancestral de las estrellas habló por. El ser era tan etéreo. Jake podía ver a través de él. Los humanos piensan demasiado alto. Tus emociones son como tormentas en el espacio. Dificultas la existencia de mentes pacíficas. Tu presencia perturba el equilibrio mental de sistemas estelares enteros. Jake miró alrededor de la cámara. Cada rostro alienígena mostraba ira, miedo o disgusto. Todos querían lo mismo. Querían que los humanos regresaran a la Tierra y se quedaran allí para siempre. El capitán Morrison, el orbitador, dijo: este consejo ha decidido que la humanidad se retirará de todos los territorios en disputa dentro de 30 días estándar. Recordarán. Ama tus colonias, tus naves y tu gente. Si no cumples, las Fuerzas Unidas de esta galaxia te expulsarán. La cámara estaba en silencio. 1000 ojos alienígenas miraban fijamente a Jake. Esperaban que discutiera, esperaban que suplicara, esperaban que mostrara miedo. Jake Morrison sonrió. No era una gran sonrisa. No era cruel ni mezquina, solo una pequeña sonrisa amable que apenas curvó las comisuras de sus labios. Pero en el momento en que apareció, algo cambió en la cámara. Las luces parpadearon. El aire pareció espesarse. Todos los alienígenas en la habitación sintieron de repente que algo muy antiguo y poderoso los observaba. La sonrisa de Jake se ensanchó un poco en el momento en que apareció la sonrisa de Jake Morrison. El almirante Kextar sintió un zumbido en su comunicador. Miró el mensaje y sus 4 ojos se abrieron de par en par. Su nave insignia, el trueno carmesí, acababa de apagarse. La nave de guerra más poderosa de la flota cepiriana había dejado de responder a todas las señales. ¿Qué está pasando? Kextar susurró que intentó contactar con sus otras naves una por una, pero dejaron de responder. Toda la flota de guerra zapiriana, posicionada cerca de las colonias humanas, para demostrar que sus fuerzas se estaban agotando en el puente del trueno carmesí. El capitán Rexham vio cómo sus paneles de control parpadeaban y se apagaban. «Informe de ingeniería», gritó en su comunicador. No hubo respuesta, las luces se apagaron, los motores dejaron de zumbar. En 5 minutos, la nave de guerra más avanzada de la galaxia se había convertido en una pieza de metal flotante. «Señor, todos los sistemas están fuera de servicio». Su segundo oficial dijo: «El núcleo de energía sigue funcionando, pero nada más funciona. Es como si la nave hubiera olvidado cómo ser una nave». Rexon había luchado en 50 batallas. Nunca había visto algo así. Envíe un mensaje a la flota. Use los canales de emergencia. Señor, las otras naves no responden. Nuestros sensores muestran que todos están muertos en el espacio. En Nexus Prime, el colectivo Bord comenzó a cantar en pánico. Sus cuerpos cristalinos, que habían compartido pensamientos durante miles de años, escuchaban voces nuevas y extrañas. La armonía que conectaba a cada Bord de la galaxia se estaba desmoronando. El orador Crystal Son intentó concentrarse en la reunión del Consejo, pero pensamientos alienígenas seguían inundando su mente compartida. Estos pensamientos parecían humanos, pero eran demasiado grandes y demasiado viejos para provenir de la especie joven que conocían. Los pensamientos hablaban de dormir y despertar, de esperar y finalmente volver a casa. Algo anda mal. Crystal Son cantó a su colectivo. La armonía se está rompiendo. Pensamientos extraños están entrando en nuestra red. En el cuarto mundo natal, millones de seres cristalinos sintieron la interrupción al mismo tiempo. Sus grandes ciudades, que crecieron a partir de cristales vivos durante millones de años, comenzaron a resonar con notas discordantes. Los niños cristales gritaron mientras sueños extraños llenaban sus mentes. Los cristales ancianos intentaron bloquear los pensamientos extraños, pero eran demasiado fuertes y numerosos. Los atéreos tenían sus propios problemas. El anciano susurro de estrellas intentó leer la mente del capitán Morrison como siempre hacían con otras especies. En el momento en que su contacto telepático alcanzó al capitán humano, gritaron de dolor y miedo. La mente humana no estaba vacía ni era simple como esperaban. Estaba llena de vastos espacios que parecían interminables. En esos espacios,
Susurro de Estrellas vio cosas que no deberían existir. Seres antiguos hechos de puro pensamiento los observaron con ojos más antiguos que las estrellas. Estos seres habían estado durmiendo en mentes humanas esperando algo. Manténganse alejados de sus pensamientos. Susurro de Estrellas advirtió a los demás atéreos que había cosas allí que no deberíamos ver, pero era demasiado tarde. Todos los atéreos que alguna vez habían tocado una mente humana experimentaban la misma visión. Los humanos no eran lo que parecían ser. Eran portadores de algo mucho más antiguo y poderoso. Mientras tanto, a través del espacio humano, sucedían cosas extrañas en la colonia agrícola de Nueva Montana. Pete Wilson estaba revisando su cosecha de maíz cuando notó algo. Imposible. El maíz que ayer le llegaba a la rodilla, ahora le sobrepasaba la cabeza. Caminó entre las hileras asombrado. Las plantas crecían mientras las observaba. Marta, ven a ver esto, llamó a su esposa. Marta Wilson salió corriendo de su casa. Se detuvo y se quedó mirando la vista imposible. Pete, el maíz no crece tan rápido. Dijo, ¿qué pasa? Pete no lo sabía. Extendió la mano para tocar uno de los tallos de maíz. En el momento en que sus dedos lo tocaron, sintió que algo se movía en su mente. Fue como despertar de un largo sueño. De repente, comprendió exactamente lo que las plantas necesitaban para crecer. Podía sentir su hambre de agua y nutrientes sin pensar. Dirigió sus pensamientos hacia la tierra y se volvió más rica y fértil. La mecánica de Frontier Station, Susan Clark, intentaba arreglar un generador averiado cuando algo extraño sucedió. Llevaba 3 horas trabajando en la máquina sin éxito. Las piezas estaban demasiado dañadas para repararlas. Estaba a punto de rendirse cuando sintió una sensación cálida en el pecho. Vamos, pedazo de chatarra, le dijo al generador. Solo trabaja. La máquina empezó a zumbar. ING Susan retrocedió en estado de shock. Abrió el panel de acceso y miró dentro. Las piezas rotas ya no estaban rotas, parecían nuevas. Era como si la máquina se hubiera reparado sola. En la escuela infantil de New Haven Colony, Bobby Chen, de 8 años, jugaba con bloques de construcción cuando ocurrió algo asombroso. Intentaba construir un castillo, pero los bloques se caían sin parar. Se frustró y deseó con todas sus fuerzas que los bloques se quedaran donde los había dejado. Los bloques comenzaron a brillar con una suave luz azul. Se pegaron sin pegamento ni conectores. Bobby construyó un castillo de 90 centímetros de altura que desafiaba todas las leyes de la física. Los demás niños se reunieron para observar. Pronto, todos estaban haciendo cosas imposibles con los bloques brillantes. La maestra Mary Johnson observaba con asombro y miedo. Había enseñado a niños durante 20 años, pero nunca había visto nada parecido. Intentó recoger uno de los bloques brillantes. En el momento en que lo tocó, sintió una voz en su mente, suave pero increíblemente antigua. No tengas miedo, dijo la voz. Nos estamos despertando. Hemos estado durmiendo tanto tiempo, pero... ahora es momento de recordar quiénes somos realmente. De vuelta en el USS Intrepid, la comandante Lisa Hayes observaba el rostro de su capitán. La sonrisa de Jake no había cambiado, pero algo en él era diferente. Sus ojos parecían más profundos que antes. Cuando la miró, sintió que la atravesaba, algo más allá. Capitán, dijo en voz baja. ¿Están bien? Jake se giró para mirarla. Su sonrisa se ensanchó un poco. Estoy bien, Lisa. De hecho, estoy mejor que nunca. Todos lo estamos. Amy Foster recibía informes de colonias humanas de toda la galaxia. Cada mensaje contaba la misma historia. Imposible. Ocurrían cosas donde quiera que vivían los humanos. La gente hacía cosas imposibles. Los niños jugaban a juegos que cambiaban la realidad. Los adultos solucionaban problemas con solo pensar en ellos. La capitana Amy dijo, recibo cientos de informes de nuestras colonias. La gente dice que los humanos están desarrollando habilidades extrañas. Jake asintió como si hubiera estado esperando esta noticia. Era inevitable que ocurriera. Llevamos tanto tiempo durmiendo. Estamos empezando a despertar. Los extraterrestres en la Cámara del Consejo empezaban a comprender que algo había salido muy mal. Sus flotas estaban indefensas. Sus redes mentales estaban comprometidas. Los humanos que creían débiles y simples se estaban convirtiendo en algo completamente distinto. Y el capitán Jake Morrison seguía sonriendo.
El doctor Carl Stevens revisaba archivos antiguos en su oficina en la Tierra cuando encontró algo que le hizo temblar la mano. Era el mayor experto de la humanidad en vida extraterrestre, pero lo que leía no tenía sentido. Todas las principales especies alienígenas habían informado lo mismo cuando conocieron a los humanos. Fallos extraños en el equipo. Energía inexplicable. Lecturas. Sistemas que dejaron de funcionar sin motivo alguno. Todos los gobiernos alienígenas habían descartado estos incidentes como coincidencias o problemas de equipo, pero Carl veía un patrón. Cada primer contacto con humanos había causado las mismas misteriosas interrupciones. Los alienígenas lo habían ignorado porque creían que los humanos eran demasiado primitivos para causar tales efectos. Estaban equivocados. Carl buscó su comunicador para llamar a su asistente antes de poder tocarlo. El dispositivo se encendió solo. La pantalla mostró un mensaje que no había escrito. Se acabó el tiempo de dormir. Recordamos quiénes somos. Carl dejó caer el comunicador. Su oficina se sentía diferente. De alguna manera, el aire parecía más denso. La luz de la lámpara de su escritorio era más brillante y tenía colores que no deberían existir. Se miró las manos y vio tenues líneas azules que corrían bajo su piel como venas brillantes en el mundo natal zapiriano. El antiguo guardián de los registros leía pergaminos que habían estado encerrados durante 10.000 años. La vieja historia hablaba de seres llamados los dioses durmientes que un día caminarían entre las estrellas con los rostros de una especie joven. El nombre del guardián era Bexar y él habían pasado toda su vida estudiando viejas leyendas. La mayoría de los guerreros pensaban que las historias eran solo mitos, pero Bexar creía que contenían verdad. Los pergaminos describían seres de inmenso poder que habían dormido hace mucho tiempo, esperando el momento adecuado para despertar. Vendrán de un mundo azul, un pergamino decía que parecerían niños, pero que llevan los sueños de los primeros. Cuando sonrían, el universo recordará lo que solía ser. Bexar sintió un escalofrío recorrer sus antebrazos. Había visto los informes de la flota de guerra. Todas las naves estaban muertas en el espacio. El almirante Kexar estaba atrapado en su nave insignia sin energía ni forma de pedir ayuda. Todo había comenzado cuando el capitán humano sonrió al mundo cristalino del colectivo Bord. El cristal de memoria más antiguo de su civilización comenzaba a brillar. El anciano cristal profundo había custodiado este cristal durante 3000 años. Contenía recuerdos del comienzo mismo de su especie, pero hoy aparecían nuevos recuerdos en el cristal. Los recuerdos mostraban que existían seres de pensamiento y energía puros. Antes de M. La materia tomó su forma actual. Habían creado los primeros mundos y la primera vida, pero algo los había cansado. Y decidieron dormir antes de dormir. Se escondieron en las mentes de una especie que no existiría. Durante millones de años, la advertencia es clara y profunda. Cantaron a los otros ancianos: los humanos no son lo que pensábamos. Son los elegidos. Recipientes de los primeros. Los seres que dieron forma al universo están despertando dentro de ellos. El etéreo mundo natal estaba sumido en el caos. Todos los seres telepáticos del planeta experimentaban la misma visión aterradora. Vieron mentes vastas despertando por toda la galaxia. Estas mentes eran antiguas y poderosas, inconmensurablemente antiguas e incomprensibles. Habían estado durmiendo dentro de la conciencia humana, esperando el momento adecuado para emerger. El anciano susurro de estrellas reunió a los telépatas más poderosos de su especie. Debemos advertir a la galaxia. Dijeron que los humanos no son invasores ni conquistadores, son algo mucho peor, son el regreso de los primeros. Pero cuando intentaron enviar mensajes telepáticos a otros mundos, descubrieron que sus poderes se desvanecían cada vez que llegaban. Hacia el espacio humano, sus habilidades se debilitaron. Era como si las mentes que despertaban consumieran la energía psíquica que los rodeaba. En Nexus Prime, la cámara del consejo estaba cambiando. Las paredes metálicas comenzaban a latir como un corazón vivo. La gravedad en la habitación cambiaba, haciendo que algunas áreas fueran más ligeras y otras más pesadas. El aire mismo parecía brillar con una energía que hacía que cada alienígena presente se sintiera pequeño y asustado. El capitán Jake Morrison estaba en el centro de todo, aún sonriendo con su amable sonrisa, pero ahora sus ojos parecían brillar con luz interior. Cuando miró a los alienígenas reunidos, se sentían como insectos examinados por un científico. «Tienen miedo», dijo Jake. Su voz sonaba igual, pero había algo más detrás. Algo antiguo y vasto. «No necesitan tener miedo. Nunca quisimos lastimar a nadie.
El árbitro galáctico, más antiguo que cualquier otro ser en la cámara, comenzó a comprender lo que estaba sucediendo. Su mente ancestral recordaba historias del principio de los tiempos, historias de seres que existieron antes de que el universo actual tomara forma. «Ustedes son los primeros», dijo el árbitro. Su voz era apenas un susurro. «Han estado durmiendo. Dentro de los humanos». Jake asintió. «Hemos esperado tanto tiempo, esperando a que esta especie se fortaleciera lo suficiente para llevarnos, esperando a que se extendieran por las estrellas para que pudiéramos despertar en todas partes a la vez». La comandante Lisa Hayes observaba a su capitán con creciente alarma. Este no era el hombre bajo el que había servido durante 5 años. Su cuerpo era el mismo, pero algo más lo observaba a través de sus ojos. «Jake», dijo. «¿Qué te pasa?» Jake se giró para mirarla un momento. Su sonrisa se desvaneció y ella vio miedo en sus ojos. «Lisa, sigo aquí, pero ya no estoy solo. Hay otros conmigo. Otros antiguos han estado durmiendo en todos nosotros». El ingeniero Danny Rodríguez estaba escaneando el Intrepid desde su posición en la cámara del consejo. Su escáner portátil mostraba lecturas imposibles. El núcleo cuántico de la nave operaba a niveles que deberían haberlo destruido, pero en lugar de quemarse, el núcleo se fortalecía. «Capitán, la nave está cambiando». Danny dijo, «El metal se está convirtiendo en algo más. Los circuitos se están reconectando. Es como si el Intrepid estuviera cobrando vida». Jake asintió. «Toda la tecnología humana está despertando. Construimos nuestras máquinas con nuestras mentes, y nuestras mentes están cambiando. Todo lo que hemos creado está cambiando con nosotros». Amy Foster recibía informes desde el otro lado del espacio humano. Los mensajes se volvían cada vez más extraños en Nueva California. Una ciudad entera había desaparecido y reaparecido al otro lado del planeta, en la base Titán. Los colonos respiraban vacío sin protección en la estación minera Omega 7. Los trabajadores movían asteroides con sus propias manos. La capitana Amy dijo, «Las colonias informan que los humanos ya no necesitan naves para viajar entre estrellas. La gente solo piensa en ir de un lugar a otro». Los extraterrestres en la cámara del consejo comenzaban a entrar en pánico. Algunos intentaron correr, pero las puertas no se abrían. Otros intentaron llamar a sus flotas, pero sus comunicadores no funcionaban. Estaban atrapados en una habitación con seres que reescribían las leyes de la física. Solo por existir, la sonrisa de Jake Morrison se ensanchó a su alrededor. La realidad seguía transformándose y cambiando. La cámara del consejo se estaba convirtiendo en algo nuevo, algo que seguía reglas más antiguas que el universo actual. «No somos conquistadores», Jake les dijo a los aterrorizados extraterrestres, «somos jardineros. Nos plantamos en esta galaxia hace mucho tiempo y ahora nuestro jardín está listo para florecer». El cuerpo plateado del orbitador galáctico comenzó a temblar al tiempo que viejos recuerdos lo inundaban. Era el ser vivo más antiguo de la galaxia, pero incluso él era joven comparado con lo que estaba despertando dentro de los humanos. El orbitador recordaba historias de sus ancestros, historias sobre el tiempo antes del tiempo. «Sé lo que eres», le dijo el inquisidor al capitán. «Tain Morrison, mi gente era joven cuando los primeros caminaron por última vez entre las estrellas. Pensábamos que te habías extinguido hace miles de millones de años». La sonrisa de Jake nunca cambió, pero su voz cargaba con el peso de eones. «No morimos, simplemente elegimos dormir. El universo se estaba volviendo demasiado sólido, demasiado fijo en sus formas. Necesitábamos una especie que pudiera pensar de nuevas maneras, soñar con nuevos patrones. Los humanos se convirtieron en nuestros soñadores elegidos». Los alienígenas reunidos observaron con horror cómo la verdad se asentaba. Cada colonia humana, cada nave humana, cada presencia humana en la galaxia era una semilla esperando a brotar. Ahora, todas las semillas florecían a la vez. El almirante Kestar, todavía atrapado en su nave insignia sin poder, recibía informes de todo el espacio ceriano. Los asentamientos humanos ya no seguían las reglas de la física. Los colonos de Kepler 7 habían convertido su pequeña aldea agrícola en una ciudad flotante que se movía por el aire sin motores. Las cuadrillas mineras del cinturón de asteroides Sigma estaban remodelando asteroides enteros con solo pensar en lo que querían. «Nuestras armas no pueden tocarlos». Capitán Rexan. Reportado desde el trueno carmesí, disparamos nuestras armas más poderosas contra la colonia humana en Beta Prime.
El rayo de energía simplemente se detuvo en el aire y se convirtió en flores. Quexar sintió que su orgullo guerrero se desmoronaba. El Imperio Zapirano había conquistado 100 mundos con su poderío militar, pero ¿cómo se lucha contra un enemigo que puede convertir tus armas en decoraciones? En el mundo natal de los Bord, las ciudades de cristal cantaban canciones de desesperación. Cada Bord podía sentir el cambio extendiéndose por el espacio como ondas en un estanque. Su perfecta armonía, mantenida durante millones de años, estaba siendo reemplazada por algo salvaje e impredecible. Los humanos están reescribiendo la canción de la existencia. El anciano Crystal Deep cantó a los demás. Nuestra civilización se construyó sobre patrones estables, pero están creando nuevos patrones que cambian a cada momento. Un joven Bord llamado Crystal Brite trabajaba en las minas profundas cuando el cambio llegó a su mundo. Los cristales que estaban recolectando de repente comenzaron a brillar y crecer en minutos. El simple túnel minero se convirtió en una catedral de luz viviente. Los cristales respondían a los pensamientos humanos a años luz de distancia. Las piedras están soñando sueños humanos. El cristal Brictite cantaba con asombro. Y temeroso, habían olvidado cómo ser simplemente cristales. Los atéreos estaban pasando el peor momento de todos. Su civilización entera se basaba en poderes mentales, pero la conciencia humana era abrumadora. Sus habilidades, el anciano susurro de estrellas, intentó contactar con otros mundos etéreos, pero cada mensaje telepático fue ahogado. Ahogado por las vastas mentes que despertaban dentro de la humanidad. No podemos oírnos pensar. Susurro de estrellas les dijo a los otros etéreos en la Cámara del Consejo, las mentes humanas son demasiado ruidosas, demasiado grandes. Llenan todos los espacios donde solían viajar los pensamientos. Pero no solo las grandes potencias alienígenas se vieron afectadas en toda la galaxia. Cada especie experimentaba el cambio. Los pacíficos comerciantes de la suave espiral encontraron sus naves de carga moviéndose sin combustible. Sus mercancías se transformaban en cosas que nunca antes habían visto. Las simples herramientas de metal se convirtieron en dispositivos que podían remodelar la materia con un toque. Los seres profundos acuáticos que vivían en los océanos de 1000 mundos acuáticos descubrieron que los pensamientos humanos podían alcanzarlos incluso bajo el agua. Sus antiguas canciones se transmitieron de generación en generación. Innumerables generaciones se mezclaban con melodías humanas. Nunca habían oído que las canciones híbridas tenían el poder de crear nuevas formas de vida en sus trincheras más profundas en la Tierra. La profesora Nancy Grant estaba revisando los archivos clasificados que había descubierto años atrás. La investigación demostraba que los cerebros humanos operaban con frecuencias cuánticas que podían afectar la realidad misma. El gobierno había ocultado la investigación porque era demasiado peligroso revelarla. Ahora Nancy entendía por qué la investigación había sido correcta, pero los humanos incompletos no solo influían en la realidad con sus pensamientos, sino que eran la realidad. Los primeros se habían tejido tan profundamente en la conciencia humana que no había diferencia entre los sueños humanos y el tejido del espacio y el tiempo. Nancy miró por la ventana la ciudad de Nueva Ginebra. Los edificios cambiaban de forma, fluían como un líquido sin dejar de ser sólidos. Los niños jugaban en parques donde la hierba crecía en colores imposibles y los árboles daban frutos que brillaban como pequeños soles. Los adultos caminaban por el aire con la misma facilidad con la que caminaban por la tierra. «Ya no somos humanos», susurró Nancy. «Somos algo que siempre estuvo destinado a ser». En el USS Intrepid, la comandante Lisa Hayes intentaba comprender qué había sucedido con su nave. Los pasillos metálicos se habían convertido en túneles orgánicos que latían con vida. Las computadoras ya no eran máquinas, sino entidades vivas que respondían a pensamientos en lugar de órdenes. La nave está viva. El ingeniero Danny Rodríguez informó, no solo está viva, es consciente, sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Amy Foster ya no usaba su equipo de comunicación para recibir mensajes. Los informes del colon humano. Las emociones llegaban directamente a su mente. Podía oír los pensamientos de los colonos en mundos que nunca había visitado. Podía ver a través de sus ojos y sentir lo que ellos sentían. La capitana Amy dijo, «Puedo oír a todos, cada humano en la galaxia está conectado. Nos estamos convirtiendo en una sola mente con miles de millones de cuerpos». Jake Morrison se giró para mirar a su tripulación. Sus ojos reflejaban infinita bondad e infinita tristeza. Esto es lo que siempre estuvimos destinados a ser. Los primeros eligieron a la humanidad porque podían crecer más allá de sus límites físicos.
Todo humano lleva consigo el potencial de remodelar la realidad. Lisa Hayes sintió lágrimas correr por su rostro. ¿Pero qué hay de quienes solíamos ser? ¿Qué hay de nuestra humanidad? Sigues siendo humano, dijo Jake. Suavemente, finalmente te estás convirtiendo en todo lo que significa ser humano, dijo Jake. La pequeña versión limitada y asustada de la humanidad nunca fue real, solo fue la crisálida. Ahora te estás convirtiendo en la mariposa. La cámara del consejo ya no era reconocible como una habitación. Las paredes se habían vuelto transparentes, mostrando vistas de galaxias y nebulosas que parecían lo suficientemente cercanas como para tocar el suelo. Ahora estaba hecho de lo que parecía luz estelar líquida. El techo había desaparecido por completo. Abriéndose a una vista del universo que dolía mirar directamente, los representantes alienígenas se apiñaron con miedo. Ahora comprendían que presenciaban el nacimiento de algo más allá de su comprensión. Los humanos no solo se estaban cambiando a sí mismos, sino que lo estaban cambiando todo. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó el árbitro galáctico a Jake. La sonrisa de Morrison se volvió aún más suave. No queremos nada de ti. Nunca lo hicimos. Solo queremos existir, crecer, explorar las infinitas posibilidades de lo que la realidad puede llegar a ser a su alrededor. La galaxia continuó su transformación. Las colonias humanas se estaban convirtiendo en centros de belleza y poder imposibles. Las naves humanas viajaban más rápido que la luz sin motores, guiadas por pura voluntad. Los niños humanos jugaban juegos que creaban nuevas formas de materia y energía. La era de la física ordinaria estaba terminando. La era del sueño hecho manifiesto estaba comenzando. Habían pasado 6 meses desde que comenzó el despertar. La galaxia ya no era el mismo lugar que había sido antes. El capitán Jake Morrison sonrió en la cámara del consejo en Nexus Prime. Todo había cambiado y no había vuelta atrás. El imperio zapiriano había intentado contraatacar al principio. El almirante Kestar había reunido lo que quedaba de su flota, atacó la colonia humana en Nueva Terra. La batalla duró exactamente 3 minutos. Los colonos humanos no contraatacaron con armas, simplemente desearon que las naves cepirianas dejaran de ser naves de guerra. Las poderosas naves de la flota cepiriana se transformaron en jardines flotantes. Sus cascos se convirtieron en cúpulas transparentes llenas de flores y árboles. Sus armas se convirtieron en fuentes de luz que pintaban hermosos colores en las estrellas. Los guerreros en su interior se sintieron incapaces de sentir ira u odio. Solo podían sentir paz y asombro ante la belleza que los rodeaba. No podemos luchar contra seres que convierten la guerra en arte. El almirante Kestar le dijo a su gobierno: no nos destruyen, nos hacen mejores de lo que éramos. Algunos zapirianos decidieron quedarse en sus jardines flotantes. Descubrieron que la vida entre las flores era más satisfactoria que la vida como guerreros. Otros regresaron a casa para decirle a su gente que la era de la conquista había terminado. La galaxia ahora pertenecía a soñadores, no a luchadores. El colectivo Bord tuvo una experiencia diferente. En lugar de luchar contra el cambio, intentaron comprenderlo. Sus mentes de cristal estaban naturalmente adaptadas. Para procesar patrones complejos, la nueva realidad estaba llena de patrones que cambiaban y fluían como música visible. El anciano Crystal Deep trabajó con científicos humanos para estudiar lo que sucedía. Descubrieron que los primeros no estaban destruyendo el antiguo universo, sino que le añadían nuevas capas, como un compositor que añade armonía a una melodía simple. La realidad tiene más dimensiones. Crystal Deep explicó a los otros Bord que los humanos habían abierto puertas que siempre estuvieron ahí, pero ocultas. Podemos elegir atravesar esas puertas o quedarnos en las antiguas habitaciones. Muchos Bord eligieron explorar las nuevas dimensiones. Descubrieron que sus cuerpos de cristal podían existir en múltiples realidades a la vez. Podían ser sólidos en una capa de existencia y de pensamiento puro en otra. Algunos Bord comenzaron a trabajar con humanos para crear tecnologías híbridas que combinaran la armonía cristalina con la imaginación humana. Los atéreos tuvieron más dificultades para ajustar sus habilidades telepáticas, que los hacían sentir superiores a otras especies. Ahora eran débiles en comparación con los poderes mentales humanos. Pero el anciano susurro de las estrellas descubrió algo inesperado: los humanos no intentaban reemplazar la telepatía etérea. Intentando incluirlo en algo más grande, únete a nosotros, le dijo Jake Morrison a susurro de estrellas durante una de sus conversaciones. Tus dones telepáticos son hermosos, queremos que formen parte de la gran sinfonía de conciencia que crece por toda la galaxia. Algunos etéreos se negaron y se retiraron a los confines del espacio conocido, pero otros eligieron
Al fusionar sus mentes con la conciencia colectiva humana, descubrieron que, en lugar de perder su identidad, se volvieron más ellos mismos que nunca. Sus habilidades telepáticas se fortalecieron al combinarse con la imaginación humana y la sabiduría del primer ser. Las especies alienígenas más pequeñas se adaptaron con mayor facilidad. Los comerciantes pacíficos descubrieron que sus naves de carga ahora podían viajar instantáneamente entre dos puntos de la galaxia. Ya no necesitaban preocuparse por el combustible ni los suministros porque el pensamiento humano podía proporcionar lo que se necesitara. El comercio se volvió menos una cuestión de transportar mercancías y más de compartir experiencias e ideas. Los profundos acuáticos descubrieron que la conciencia humana podía llegar a las profundidades oceánicas y crear nuevas formas de vida. Su mundo se convirtió en un laboratorio donde el pensamiento y la biología se combinaron para producir criaturas que nunca habían existido. Antes, algunas de estas nuevas formas de vida pudieron sobrevivir en el espacio, lo que permitió a los profundos finalmente explorar la galaxia más allá de sus mundos acuáticos en la Tierra. Los cambios fueron más visibles en los niños. Bobby Chen, de 8 años, quien había fabricado bloques de construcción brillantes en la colonia de New Haven, ahora creaba universos de bolsillo enteros como juguetes. Pensaba en nuevos mundos con diferentes leyes de la física e invitaba a sus amigos. Para jugar en ellos, mira, hice un lugar donde el agua fluye hacia arriba y el fuego es frío, le dijo Bobby a su maestra Mary Johnson, ¿quieres visitarnos? Mary había aprendido a aceptar lo imposible como algo normal. Siguió a Bobby a su universo de bolsillo y pasó una tarde caminando sobre nubes y nadando en roca sólida. Al regresar a la realidad normal, sintió que había disfrutado de las vacaciones más maravillosas de su vida. La profesora Nancy Grant se había convertido en una de las principales investigadoras que estudiaba la transformación. Trabajó con científicos humanos y extraterrestres para documentar cómo cambiaba la realidad. Sus informes eran leídos por seres de toda la galaxia que intentaban comprender su nueva existencia. No estamos reemplazando el viejo universo, escribió Nancy en su último artículo. Estamos revelando lo que siempre tuvo el potencial de convertirse. Los primeros no son conquistadores, sino jardineros que plantaron semillas de posibilidad hace miles de millones de años y ahora están ayudando a que esas semillas florezcan en Nexus Prime. La Cámara del Consejo se había convertido en algo hermoso y extraño. La sala ahora existía en múltiples dimensiones a la vez. Los representantes extraterrestres podían reunirse allí en sus formas físicas, pero también podían comunicarse a través de capas de realidad que permitían una comprensión más profunda que las palabras. El orbitador galáctico se había convertido en algo así como un puente entre la vieja galaxia y la nueva. Su antigua sabiduría ayudó a otras especies a comprender que no estaban siendo destruidas ni reemplazadas, sino invitadas a crecer más allá de lo que creían posible. El cambio no es la muerte, explicó el árbitro a los representantes reunidos. El cambio es el nacimiento. Todos nacemos en algo más grande de lo que éramos antes. El capitán Jake Morrison se encontraba en el centro de la cámara transformada, aún con su suave sonrisa, pero ahora todos podían ver lo que esa sonrisa realmente significaba. No era la expresión de un hombre, sino el rostro de infinitas posibilidades que miraba hacia un universo lleno de potencial. Nunca quisimos conquistar a nadie, dijo Jake a los seres reunidos. Solo queríamos volver a casa. Esta galaxia, este universo siempre ha sido nuestro hogar. Dormimos un rato, soñando con lo que podría llegar a ser. La comandante Lisa Hayes había aprendido a aceptar a su capitán transformado y su realidad transformada. Aún servía a bordo del USS Intrepid, pero la nave ahora era una entidad viviente que podía existir en cualquier lugar de la galaxia al instante. Su trabajo había cambiado de operar una máquina a cuidar de un ser cósmico que parecía una nave espacial. ¿Qué sucede ahora?, le preguntó Lisa a Jake durante uno de sus momentos tranquilos en el puente. La sonrisa de Jake se ensanchó un poco. Ahora exploramos, ahora crecemos, ahora descubrimos en qué se pueden convertir los sueños cuando se comparten entre las estrellas. La galaxia no se había desmoronado cuando el capitán Jake Morrison sonrió. Había renacido. El viejo universo de límites y fronteras se desvanecía, reemplazado por una nueva realidad donde el pensamiento, el sueño y la posibilidad eran las fuerzas fundamentales que moldeaban la existencia. Los humanos ya no eran solo una especie más entre muchas. Eran la consciencia despierta del universo mismo, compartiendo su percepción cósmica con cualquier ser dispuesto a crecer más allá de sus antiguas limitaciones. Y en las profundidades del espacio, nuevas estrellas nacían de la pura imaginación, iluminando el camino hacia futuros que nadie se había atrevido a soñar.